Ok, entonces estaba explicando acerca de qué es un suiterión. Un suiterión corresponde a un aminoácido que ha generado cargas, ¿ya? Un aminoácido que ha generado cargas y la suma de las cargas es igual a cero. Por eso decimos que la estructura suiteriónica de un aminoácido, ¿ya? Es, ¿ya? La suma de todas las cargas es igual a cero. Pero esta estructura suiteriónica se encuentra a un pH determinado, ¿ya? Es un pH específico. Y eso depende de cada aminoácido. Es por esto que cuando decimos, ¿ya?, que a tal pH se encuentra un aminoácido con estructura suiteriónica, ¿ya?, ese pH específico en donde el aminoácido se encuentra con esa estructura suiteriónica se denomina punto isoeléctrico. Punto isoeléctrico. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué es el punto isoeléctrico? Nuevamente, el punto isoeléctrico es un valor de pH. Es específico. Ya no es que sea una cosa, sí, es ácido. Sí, es medio básico, medio neutro. No, no es así. Es un punto, es un valor específico de pH en donde el aminoácido se encuentra con estructura suiterión y se calcula. ¿De acuerdo? Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a calcular los puntos eléctricos del aminoácido, no solo de aminoácidos, sino también de péptidos. ¿Ok? Y también estimar las cargas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Cuando el grupo carboxilo, el ácido carboxílico, queda con carga negativa. Y cuando el grupo amino queda con carga negativa, perdón, con carga positiva. ¿Cuándo ocurre eso? ¿Ya? Y acá hay que acordarse de química. Química 1. ¿Ya? Química 1. ¿Qué es lo que era el pK? ¿Qué es lo que era un pK? ¿Se acuerdan de eso? ¿Punto isoeléctrico o algo así? No, no es el punto isoeléctrico. ¿Quién me habló, Valentina? Sí. Llegó Valentina. ¿Cómo está? Bien, bien aquí. Estaba esperando la prueba. A las 2 de la tarde se abre. Pues si me dijeron. ¿A Cuando qué? perdía, profe, tengo 3 pruebas hoy día. 10 pruebas. No, mentira, tengo 2. Pero estoy más o menos complicado. Ya, pero bueno, la prueba orgánica está abierta hasta las 23:59 de hoy día, así que se puede programar bien. Ya. Acá. Gracias. Ya, ¿qué es el valor de pK? Que se fue por la rama por las pruebas. ¿Qué es el pK, Valentina? Bueno, solo Valentina, Diego, Felipe, Matías, Nicolás, Silvia, Valentina y Felipe. ¿Qué es un pK? Ya, aquí lo encontré, profe. El punto de disociación ¿De qué? de un grupo. ¿Ya? Ok. Sí, está correcta. No, punto de fusión. Oh, Felipe, no, más perdido que el teniente Quiñones. No, punto de fusión no. Estamos hablando de propiedades ácido básicas, ¿ya? Propiedades químicas. El punto de fusión es una propiedad física, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Qué es el pK? Primero,
el pK, matemáticamente, el pK es igual al menos logaritmo de la constante de acidez. Es el menos logaritmo de K sub A, la constante de acidez. ¿Ya? O sea, en química el pK es el menos logaritmo de K sub A. Cuando ustedes le enseñaron a calcular el pH de un tampón, el pH de un tampón o de un amortiguador es igual a, es la ecuación de Henderson y Hasselbalch, era igual al valor de pK más el logaritmo de la concentración de la base dividida por la concentración del ácido. ¿Qué le hizo clase de química a usted? Supongo que esto lo vieron, pues. Deberían haberlo visto. No sé, queden callados, que eso me produce una tremenda depresión. Si no, se quedan callados. A ver, el semestre pasado en química fue un caos. ¿Pero quién le estaba haciendo clase? ¿No le hizo la Teresa? ¿La profe Teresa? ¿Quién le hizo clase de química? No me acuerdo, pero ¿cómo, Felipe? ¿Carolina? ¿No habrá sido Carolina? ¿Carolina Olivares? ¿Pero cómo es eso, Valentina? Profe, yo no juego a eso, yo lo di como hace 3 años el ramo. Ya, bueno, pero van a tener que, yo creo, revisar un poquitito ya el concepto nada más, no los ejercicios, no tienen que hacer ejercicios de cálculo de tampón y eso, Lo porque que sí, profe, tengo ahí un apunte de usted que me dio cuando empezamos la primera vez química orgánica. No, no es por nada. ya, pero Inició el fíjate, ramo y usted hizo un repaso. ya, mira, entonces, eso, ese concepto, el concepto del pK, tienen que revisarlo porque es re importante entenderlo acá, ¿ya? Porque efectivamente el valor de pK es el punto que marca una ionización. ¿Qué significa una ionización? Cuando se transforma una molécula o un átomo en un ion. Entonces, ¿cuáles son las moléculas que se ionizan acá? Pues hay un cambio. ¿Se fija? Está la amina y después queda con carga positiva. Y el otro cambio es este, el ácido carboxílico. Los dos se pueden ionizar, pero no se ionizan al mismo tiempo. Eso es lo que hay que entender. Entonces, tenemos el ácido carboxílico, ¿ya? Y estas flechas que indican que puede ser reversible, indica el valor de pK. Que el valor de pK es un valor de pH. Y queda con carga negativa. Entonces, por ejemplo, ya el pK es igual a, o el valor de pH es igual a 7 puntos, no, muy alto. Muy alto. 3,6. Eso significa que cuando el pH sea igual a 3,6, ¿qué le va a pasar a este ácido carboxílico? Va a quedar con carga negativa. Va a liberar el hidrógeno y va a quedar con carga negativa. ¿Se entiende? Y puede ser reversible. ¿Vale? Si hacemos una escala, así, si hacemos una escala de pH, la escala de pH ustedes saben que va de 0 a 14. ¿Ya? Entonces, el pH acá es 3,6. Ya, 3,6 estaría por acá, 3,6. Entonces, el intervalo sería de acá al 3,6. Y después hay otro intervalo del 3,6 al 14. ¿Cómo se encuentra? De 0 hasta 3,6 se encuentra con esta estructura del ácido, con el hidrógeno. Y después del 3,6 hasta el 14 se encuentra sin el hidrógeno, pero con carga negativa.
¿Lo ven ahora o no? ¿Entienden lo que significa el valor de pK? Es el punto de ionización, que a un pH determinado, cuando es el valor de pK, cuando es el mismo que el valor de pH, ahí se disocia. En este caso, el ácido carboxílico, ¿vale? Lo mismo le ocurre a la amina. La amina, por ejemplo, si el valor de pH es 9,2 y el valor de pH es igual al valor de pK 9,2, eso significa que la amina, ya, que estaba con carga, después puede perder la carga y queda como NH2. Aquí es reversible, ¿ya? Y ahí está el valor de pK, 9,2. Entonces, nuevamente, si hacemos la escala, si hacemos una escala de pH, ¿ya? Si hacemos una escala de pH de 0 a 14, marcamos el punto 9,2. 9,2 estaría por acá, 9,2. Tenemos dos intervalos, de 0 a 9,2. ¿Ya? Esa es nuestra barrera, nuestra frontera, y después de 9,2 a 14. Entre 0 y 9,2, ¿cómo se encuentra el grupo? Se encuentra con carga, NH3 más. Y después de 9,2 pierde la carga y queda como NH2. ¿Vamos entendiendo? Ok. Yo sé que están con la cabeza en otras cosas también, así que no les voy a pedir más ahora, por ahora. Ya no los voy a sobrecargar. Avancemos con los péptidos. ¿Qué es un péptido? ¿Ya? Bueno, un péptido es cuando ya empezamos a ver que los aminoácidos se unen. Y se unen en función de un enlace. ¿Ya? No se unen por arte de magia. Tengo aminoácido 1 unido covalentemente a un aminoácido 2 y ese se une con un aminoácido 3, etc. Y aquí leemos igual como leer un libro, igual como leer letras de izquierda a derecha, en ese sentido. Así se lee una cadena de péptidos o una cadena de polipéptidos, donde hay muchos aminoácidos. ¿Ya? Pero los aminoácidos no es que se queden juntitos o cercanos, se enlazan, ¿de acuerdo? Y ese enlace se llama enlace peptídico. El enlace peptídico tiene muchas propiedades, ¿ya? Así que vamos con algunas de ellas. El enlace peptídico primero se forma por una reacción bien específica, que es una reacción de deshidratación. Ojo, que esta reacción no es también una reacción espontánea. Esta reacción la realizan enzimas y ocurre en los ribosomas. ¿Ok? Ocurre en los ribosomas cuando los ribosomas están en pleno proceso de síntesis de proteínas. Síntesis de proteínas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace la enzima? La enzima, fíjense, aquí tengo la estructura de un aminoácido. Este es el grupo carboxilo del aminoácido 1. Este es el aminoácido 1. Y este es el aminoácido 2. Se tienen que unir. ¿Cómo se unen? ¿Ya? La enzima quita el grupo hidroxilo del ácido carboxílico. Y al otro aminoácido, el grupo amino, le quita un hidrógeno. Y enlaza el átomo de carbono con el átomo de nitrógeno. El átomo de carbono del primer aminoácido, pero ese átomo de carbono no es el átomo central, es el átomo del grupo carboxilo.
Y el átomo de nitrógeno es el átomo del grupo amino del aminoácido siguiente. En pocas palabras, cuando se genera un enlace peptídico, reacciona el ácido carboxílico del primer aminoácido, del aminoácido 1, con el grupo amino del aminoácido 2. ¿Se fijan? Y el grupo carboxilo libera un OH y el grupo amino del siguiente aminoácido libera un hidrógeno y ahí se va la molécula de agua. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que se une el carbono con el nitrógeno de ambos grupos y se genera un grupo funcional. ¿Qué grupo funcional es ese? Ahí nos tienen que ver, vamos. ¿Qué grupo funcional se generó? A ver. No, pues Felipe. Ahí sí, no, cetona, no, un niño. Amida, una amida, nuevamente. Felipe la chuntó, Felipe Muñoz. Ya pues chicos, si miren, la amida es carbono, doble enlace, oxígeno, inmediatamente al lado del carbono hay un nitrógeno. Así que si ustedes ven estos tres elementos que están juntos, es una amida. Sin dudarlo, carbono, doble enlace, oxígeno y al lado nitrógeno, al lado el carbono. Ahí está, pero clarito, clarito. Carbono, oxígeno, carbono, nitrógeno. Ahí está la amida. La amina es solo nitrógeno. ¿Ya? Acá tenemos los tres elementos. Uy, acá están los tres elementos, están máximo ordenados, miren. En la tabla periódica tenemos al carbono, al nitrógeno y al oxígeno. Están los tres así, en el sistema periódico. Este en el grupo 4, este en el grupo 5 y este en el grupo 6. De izquierda a derecha, en el periodo 2 del sistema periódico. Está el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, y ahí están ustedes. El más electronegativo es el oxígeno, ¿ya? Por eso arrastra el doble enlace hacia él. Pero ¿qué ocurre acá? Ocurre que el nitrógeno es más electronegativo que el carbono, entonces ¿qué ocurre? Ustedes ya saben, tienen la prueba en la tarde. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre acá? El nitrógeno es más electronegativo que el carbono, entonces, ¿qué ocurre? Se lo voy a preguntar en la tarde. Les voy a preguntar el concepto. ¿Hay algo que ocurre acá? ¿Qué es lo que ocurre? Ya, sí, correcto, el efecto inductivo. ¿Y qué produce el efecto inductivo, Felipe? Oye, estudian reactividad. La prueba está como bien cargada la reactividad. Hay una polarización, correcto, ya. ¿Y? Hay una polarización. ¿Y qué pasa? Vamos, Valentina, concéntrese. Hay una polarización hacia el nitrógeno. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre con el doble enlace? Exacto, los electrones se mueven y genera, ¿cómo se llama ese efecto? ¿Cómo se llama el efecto? Este doble enlace salta ahí y después se empieza a compartir, o sea, tenemos este enlace. ¿Ya? ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre que, como el nitrógeno es más electronegativo que el carbono, ¿ya? El doble enlace se comparte ahora entre el carbono y el nitrógeno. Y después vuelve nuevamente al carbono oxígeno. ¿Cómo se llama ese efecto? Efecto resonante, chico. Efecto resonante, eso es resonancia. Entonces, el doble enlace virtualmente lo tenemos localizado entre el carbono nitrógeno y carbono oxígeno. Ya se está deslocalizando entre esos tres elementos. ¿Y cuál es el ¿y cuál es el efecto que ocurre acá?
ocurre que el carbono, el oxígeno y el carbono con el nitrógeno se acercan, ¿ya? Se acercan, o sea, el carbono, el oxígeno se acerca al carbono y el nitrógeno también termina acercándose al carbono. Entonces, esto genera un enlace súper resistente. Súper resistente. El efecto resonante permite que el enlace peptídico, la primera propiedad del enlace peptídico es que tiene un comportamiento de doble enlace. Doble enlace. Se comporta como si fuese un doble enlace. Y ustedes saben la característica que hay entre un carbono con un enlace simple con otro carbono y un carbono con un enlace doble con otro carbono. Están más cerca los carbonos. Y si tenemos un enlace triple, están más cerca todavía los carbonos. La longitud del enlace se va acortando a medida que vamos aumentando el número de enlaces. Y eso entrega más resistencia y estabilidad. Entonces, en el caso del enlace peptídico, los átomos de nitrógeno y oxígeno se acercan al carbono. Se acercan. Entonces, tenemos un comportamiento de doble enlace. El enlace peptídico efectivamente se comporta como si fuese un doble enlace. ¿Ya? Segundo, tiene efecto resonante. Entonces el efecto resonante permitía al enlace peptídico, ¿cómo eso, Felipe? El efecto resonante permite que el enlace peptídico se comporte como un doble enlace. ¿Ya? Entonces, al comportarse como un doble enlace, hace que el enlace peptídico sea súper resistente, súper fuerte este enlace. Este enlace no se rompe con agua, ¿ya? Porque acá muchos alumnos creen que, claro, saco una molécula de agua y con una molécula de agua los puedo separar. Y no es así. O sea, usted coloque un trozo de carne en agua, ¿ya? Y se va a morir y el trozo de carne va a estar ahí. No pasa nada. No pasa absolutamente nada, ¿ya? O sea, el agua, un trozo de carne no se disuelve en agua, como un carbohidrato, por ejemplo. Que el enlace glucosídico, sí, el enlace glucosídico sí que tiene esa característica. Pero este es el enlace peptídico. El enlace peptídico, para romper esta cuestión, para romper eso, necesitamos enzimas. ¿Ya? Y enzimas bien especializadas. Son enzimas súper agresivas. Enzimas peptídicas. Entonces, ¿cuál es la primera característica del enlace peptídico? Es que es un enlace tipo amida, es un enlace covalente, es un enlace que tiene un comportamiento como un doble enlace, es plano, extremadamente plano, rígido, ¿ya? Muy rígido, porque el efecto resonante o estas estructuras resonantes o mesoméricas genera este efecto, ¿ven? Genera ese efecto de polarización de las cargas. Hay una deslocalización del doble enlace entre el carbono-nitrógeno y carbono-oxígeno. Entonces, esta deslocalización de los electrones permite que el átomo de nitrógeno se acerque al carbono y permite que el átomo de oxígeno también se acerque al carbono. Y por eso es que quedan tan juntos y tan resistentes, ¿ya? Y eso también determina de que el enlace peptídico no tiene tanto giro, es un enlace plano por lo mismo, es rígido, ya no tiene tanto movimiento. ¿De acuerdo? Está como determinado o acotado en el movimiento de giro. ¿Te fijas lo que dice ahí? Y no es posible, por lo tanto, el giro libre alrededor de él. O sea, acá el átomo, el enlace peptídico no gira, ya no giran los elementos de esa forma. Están restringidos,
Y están restringidos, hasta ciertos ángulos se puede mover. Y esos ángulos los estudió un científico indio de apellido Ramachandran. Y son los famosos ángulos de Ramachandran. Ya que son los ángulos que puede, se fijan, que puede son los ángulos en donde puede girar el carbono, ¿ya? O la estructura que está adyacente al lado del grupo carboxilo y del grupo amino que se unen en estos enlaces peptídicos. ¿Ya? O sea, el resto de la estructura del aminoácido no tiene tanto movimiento. Ahí están, esos son los ángulos de Ramachandran, por si acaso. Ya, por eso se determina que el enlace peptídico es uno de los enlaces, o si es que no es el enlace más resistente que existe en nuestro planeta. Te lo presento. Este es el enlace peptídico, tiene varias características o cualidades. Resistente, comportamiento doble enlace, es un enlace tipo amida, ¿ya? Es un enlace que se sintetiza con enzimas y también debe ser, la ruptura debe ser ejecutada por enzimas. Es un enlace plano, rígido, y ahí el giro no está dispuesto de forma libre, hay ciertos ángulos establecidos. ¿Resiste balazos? Sí, resiste balazos, efectivamente. Resiste balazos, y no hay chiste. Es un enlace súper resistente, muy resistente. Ya, por eso que las proteínas son una de las moléculas más complicadas. Ya, las proteínas son las moléculas más resistentes que nosotros tenemos. Fíjate que los huesos tienen matriz proteica, la musculatura es pura proteína. Deberían implementarlo para la guerra. Sería un poco costoso, Valentina. Claro, eso es como hacerse ciencia ficción, pero como enmarañado molecular. Oye, fíjense que lo más interesante de esto es que el origen de los aminoácidos no es terrestre. Esto no se creó acá en nuestro planeta. Más duro que el pan de 3 días. Claro, el pan con retrogradación. Le dijo la mamá a Felipe, ¿no? ¿Qué le dijo la mamá? Me está agarrando el deseo, le tiró el pan por la cabeza. Bueno, ese es el enlace peptídico, ¿de acuerdo? Reacción. No, no, no. ¿Por qué piensa eso, Valentina? No estoy diciendo que llegaron manos extraterrestres, no, no, no. Lo que estoy diciendo es que no se creó acá en nuestro planeta. Oye, si hay un universo vasto que está afuera, por si acaso. Así que la probabilidad de encontrar vida en otros lados igual es elevada. ¿Ya? Imagínense que nosotros vivimos en una galaxia que se llama Vía Láctea. ¿Ok? Y la Vía Láctea tiene 100 millones de estrellas. 100 millones de estrellas. La Vía Láctea solamente. Es como el barrio, nuestro vecindario. Es nuestra comuna. Exacto. Cualquier sol. Son 100 millones de soles. Y con suerte conocemos como 4. Los más cercanos. Los más cercanos que están bien lejos. Ya, bueno, sigamos. No hablemos más de astrofísica. Puede ser, puede ser. ¿Por qué no? ¿Ya?
¿por qué no? Pero lo que sí le puedo decir que las clases a lo mejor están más avanzadas, porque mira, si el, si, si este rectángulo representa el universo completo, que es gigante, ¿ya? La Vía Láctea, la Vía Láctea está por acá arriba. Estamos como en la galucha y ahí arriba, arriba, bien, bien arriba, bien arriba. En la última asiento. Ahí estamos viendo todo el espectáculo. Ese puntito es la Vía Láctea en nuestra galaxia, ¿ya? Y acá al centro del universo está todo pasando. Ahí, ahí. Esos puntitos que yo estoy dibujando se denominan maternidad de la galaxia. Aquí está la fiesta al medio. Estamos bien lejos, pero bueno, igual se pasa bien. Más lejos que mi título. Bueno, la universidad se hace eterna a veces, Valentina, yo la entiendo. Es muy largo, son 5 muy largos. Pero ya va a llegar, paciencia, ya va a llegar. Vamos con la unión de aminoácidos, pero representada en números, tiene nombre, por supuesto. Ya cuando hablamos de péptidos, todos los péptidos son iguales, entonces un oligopéptido, ya hasta 50 aminoácidos, polipéptidos sobre 50 aminoácidos y ya más de 100 aminoácidos tenemos las proteínas. ¿Ya? Esto DA significa Dalton, es una unidad de peso molecular en proteínas. Entonces, hasta 6000 Dalton, estamos hablando de un oligopéptido, ya de 2 a 50 aminoácidos unidos por el enlace peptídico, por supuesto. Después ya más de 50, estamos hablando de un polipéptido, que esos son 10.000 Dalton, y una proteína ya tiene más de 10.000 Dalton. Ya estamos hablando más de 100. Una proteína más de 100 aminoácidos unidos. ¿Ok? El amino... Ay, se me olvidó mencionar algunas otras cosas del enlace peptídico, que el enlace peptídico tiene una estructura, puede quedar en forma cis y trans. ¿Qué estructura tiene esa? Miren. Esa estructura trans y la estructura cis del enlace peptídico puede quedar así, con el doble enlace, el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno acá arriba. ¿Se fijan? De esta forma. Entonces hay dos conformaciones del enlace peptídico. La cis y la trans. La más común es la trans, pero hay ciertos aminoácidos que pueden generar una estructura cis del enlace peptídico, como la prolina. La prolina genera esta cosa, ¿ya? Genera un giro ahí en la cadena polipeptídica, porque la prolina tiene un defecto, yo se lo mostré ayer, se une a su cadena lateral. El enlace peptídico las tiene todas, ¿se fijan? Y cuando tenemos un péptido podemos distinguir, ¿ya? El número de aminoácidos, podemos distinguir la secuencia. Secuencia significa orden, o sea, cuál es el primer aminoácido, el segundo aminoácido, el tercer aminoácido, el cuarto aminoácido. Eso significa secuencia, orden y posición. O sea, yo sé cuál es el segundo, el cuarto, el octavo, el décimo, etc. Entonces sabemos la secuencia, sabemos el orden, la posición de cada uno aminoácido. ¿Quién es el inicio? En el inicio se denomina N-terminal, y en el N-terminal siempre hay un grupo amino libre. Y el término de la cadena siempre tiene al C-terminal o extremo carboxilo terminal.
que tiene un grupo carboxilo libre. Por lo tanto, un péptido o una proteína o un polipéptido, siempre al inicio hay un grupo amino libre y siempre en el término tenemos un grupo carboxilo libre. El N terminal y el C terminal. ¿Ya? Esto es para toda proteína o péptido. Ya chicos, vamos a quedar hasta acá, ¿ok? Para que se concentren y puedan rendir un maravilloso certamen 3. Gracias, profe, mi cerebro, la verdad es que ya no daba más. Sí, sí, no sé. Entiendo que están ahí con otra acción. Ya, nos vemos en el futuro. El viernes laboratorio, por si acaso. El quinto. Profe, Dígame. Dígame, Nicolás. Dígame. ¿presente o no? Sí, sí está presente. Ah, ya, ok, profe. Gracias. Ya, nos vemos, que estén Chao, que esté bien. bien. Nos vemos el Profe, viernes. cuídese. Chao, chao Valentina. Chau. Chao.